Lo primero de todo, pedir disculpas por el breve retraso, pero sigue en estos momentos la reunión del Consejo de Gobierno. Quiero informar, antes de dar a conocer las medallas de Asturias del año 2026, así como las propuestas que vamos a hacer de hijos predilectos e hijas predilectas e hijos adoptivos e hijas adoptivas de Asturias, quiero informar brevemente de algunos de los acuerdos del Consejo de Gobierno que tienen importancia, como es, en este caso, la aprobación de una nueva convocatoria de las ayudas LEADER por valor de 11,4 millones de euros, que vuelve a demostrar así el compromiso del Principado de Asturias con el medio rural asturiano, con la potenciación y la diversificación de este medio rural. También informar de otros de los acuerdos, tiene que ver, en este caso, con una inversión de casi 1,4 millones de euros en la rehabilitación del Palacio de Mon, en Los Oscos, en San Martín, el concejo de San Martín de Oscos, para convertirlo en un espacio para la promoción gastronómica, cultural y turística de la zona. Y también comentar e informar que se nos ha trasladado la obra de emergencia en Genestoso, una obra importante de más de 810.000 euros, relativo a la estabilización de las laderas como consecuencia de los incendios, para beneficiar a los vecinos y vecinas afectados por esta ola de incendios, para proteger el propio pueblo y proteger, por tanto, sus vidas. Es importante tener en cuenta que en ocasiones estos incendios también provocan problemas de desprendimiento que pueden hacer más peligrosa la situación para las personas. Y ahora sí, quiero informarles que el Consejo de Gobierno ha estado analizando hoy cuál va a ser las medallas del año 2026, como son expedientes largos, porque aquí hay dos tipos de expedientes. Las medallas de Asturias, que es la máxima distinción del Principado, las concede directamente el Consejo de Gobierno, pero exigen una tramitación de un expediente, y la relativa a hijos predilectos e hijas adoptivos o adoptivas exige una aprobación por parte de la Junta General del Principado, con lo cual puede llevar más tiempo. Paso a especificar. Las medallas de Asturias son las siguientes. En primer lugar, al Real Oviedo, con motivo de su centenario. Es una tradición que instauraron algunos de mis predecesores. En este caso, hay que recordar que fue el presidente Tini Areces, que en paz descanse, el que la concedió con motivo del centenario al Real Sporting de Gijón. En este caso, el Real Oviedo, como saben, en el año 26 cumple el centenario de existencia desde su fundación, y además lo hace en una situación que es el ascenso a Primera División, con lo cual queremos remarcar en este sentido el reconocimiento de la sociedad asturiana a esta, sin duda, a esta égida, que ha sido capaz de desarrollar después de 24 años sin estar en Primera División. En segundo lugar, la segunda medalla sería también colectiva, es a la Asociación Emburria. Esta es una asociación que, sin ánimo de lucro, va camino de cumplir 25 años, fundada en Cangas de Onís, con el objetivo de favorecer la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional. No solo atiende a las personas de Cangas de Onís, sino que atiende también de una gran parte de los concejos del oriente de Asturias, con lo cual tiene una importancia y un reconocimiento conjunto. La organización ofrece servicios de apoyo que van desde los primeros años hasta la edad adulta, al tiempo que acompaña a las familias y busca recursos para facilitarles la vida cotidiana. A personas, en este caso, otras 3 medallas. El primero, Joaquín Pixán, conocido tenor, gestor cultural, divulgador de la canción asturiana, nacido en Cangas de Narcea, lleva 50 años dedicado a la música. Saben que su formación parte de la Scala de Milán, en la tutela de Alfredo Kraus, que ha colaborado, en este caso, con artistas y poetas como nuestro añorado Ángel González o el propio Antonio Gamoneda. Es un cantante polifacético, grabado más de 35 discos, que van desde la canción lírica clásica hasta innovadoras composiciones, y Asturias siempre ha tenido un espacio importante en la trayectoria de Joaquín Pixán. La cuarta medalla es para el periodista Isidoro Nicieza. Este periodista, nacido en Gijón, desarrolló una carrera laboral de más de 40 años, se jubiló precisamente el año pasado, mayoritariamente, como todo el mundo sabe, vinculado a la prensa ibérica. Ha sido director de los diarios La Nueva España, El Faro de Vigo, director general de La Nueva España, también de todos los medios de comunicación de prensa ibérica al noroeste y de contenidos del grupo. Es una figura sin duda destacada del periodismo asturiano de los últimos años. Ha perseguido siempre a lo largo de su trayectoria una información de calidad y sensibilidad territorial. Y la quinta medalla, en este caso, sería para Nacho Fonseca, maestro, especialista en filología. Supo fomentar la enseñanza de la lengua asturiana en un momento en el que se iniciaba a través de la música. Recordarán que fundó el grupo Xentiquina,
de hecho da el nombre al actual Colegio Público Solvay-Lieres, lleva el nombre de Xentiquina, donde él ha desarrollado una larguísima trayectoria por la que pasaron en ese coro infantil, conocido y reconocido por todas partes. Han pasado más de 200 estudiantes. En un momento en el que apenas había materiales para la pedagogía y para el aprendizaje de la lengua asturiana, Nacho Fonseca hizo canciones populares que todos los de mi generación especialmente recordamos, composiciones propias que nos hicieron aprender y querer a nuestra propia lengua. En cuanto a los hijos predilectos, son 4, la propuesta que hacemos, en este caso, que elevamos a la Junta General del Principado y que, bueno, pues esperamos que sean aprobados por el Parlamento porque creemos que reúnen en ellos requisitos a lo largo de su trayectoria, de su compromiso con nuestra tierra, que merecen la pena este reconocimiento. En primer lugar, el empresario Juan Antonio Pérez Simón, nacido en Llanes, aunque residente en México, ha mantenido un estrecho vínculo con Asturias, presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo durante 4 años, patrono de la Fundación Princesa, también de la Asociación Amigos del Archivo de Indianos Museo de la Migración, y ha depositado varias de sus obras más importantes en el Museo Bellas Artes de Asturias, con lo cual hay que reconocer su vinculación con la tierra con este título de hijo predilecto de Asturias. El segundo hijo predilecto sería Isidro Fernández Rozada. Como todo el mundo sabe, nacido en San Martín del Rey Aurelio en el año 43, ha sido fundador de Alianza Popular, presidente y secretario general del Partido Popular en Asturias, diputado, senador, preside en estos momentos el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, organización que ha fundado con un ánimo de que sea un espacio de discusión y análisis para contribuir al desarrollo de la comunidad. Una larguísima trayectoria política, en este caso representando a la derecha democrática de Asturias y siempre con una actitud muy respetuosa para los adversarios, algo que yo creo que en estos momentos de tanta polarización y tensión merece la pena un reconocimiento. La hija predilecta, una propuesta de hija predilecta sería Mariluz Cristóbal Caunedo, nacida en Tineo, una de las voces más respetadas y reconocidas de la música tradicional asturiana, ¿no? La asturianada. Ha participado activamente en la recuperación de la misa de gaita, declarada, como saben, bien de interés cultural, formó parte del colectivo etnográfico Mujeres y colaboró, por ejemplo, en la grabación del exitoso disco Tierra de Nadie, recordarán, del gaitero José Ángel Evia. Y la última propuesta de hijo predilecto de Asturias, José Sierra Fernández, político y sindicalista, que fue alcalde de Grado durante más de 23 años, su concejo, por cierto, natal. Ha formado parte, como saben, del Partido Comunista de Izquierda Unida. Tras abandonar la política activa, sigue muy comprometido en todo lo que tiene que ver con la actividad memorialista, es decir, la recuperación de la memoria democrática de Asturias, con la recuperación de la dignidad y, de hecho, en la actualidad colabora en la identificación de una gran fosa que, saben, la del Reyán, que sin duda es una de las mayores de Asturias, creo que con 70, posiblemente 70 personas que han sido, en este sentido, pues recuperados sus restos y que se están analizando para intentar identificar y poder entregar a sus familias. Y en cuanto a la propuesta de hijos adoptivos e hijas adoptivas, son 6 y son las siguientes. Hijas adoptivos o hijos adoptivos son aquellas personas que, sin haber nacido en Asturias, tienen una vinculación especial o que han hecho un compromiso, una muestra de compromiso, de dedicación o un buen hacer en beneficio del conjunto de la comunidad. Son las siguientes. Paz Fernández Felgueroso, como recordarán, a pesar de que todos la situamos, lógicamente, toda su vida en Gijón y en Asturias, bueno, pues Paz Fernández Felgueroso en realidad nació en San Sebastián, aunque con un mes se trasladó a Asturias. Ha sido docente, ha sido consejera, ha sido diputada y fue una de las primeras consejeras mujeres de la historia autonómica de Asturias y la primera mujer alcaldesa de Gijón. Además, hay que recordar que también en este caso fue la primera abogada que ejerció en Gijón. Siempre ha destacado por su papel y compromiso con el feminismo y con la lucha por la igualdad, en un contexto en el que hay una ola de involución clarísimamente contra los derechos de la igualdad y contra los derechos de las mujeres. Creemos que es un reconocimiento más que merecido por su trayectoria. La segunda propuesta de hijo adoptivo sería Saúl Cravioto, piragüista, que, como saben, ha nacido en Lérida, pero reside en Asturias desde hace muchos años, el mayor medallista olímpico de la historia de España, 6 medallas, compagina además su faceta deportiva, como saben, con su trabajo como Policía Nacional, un extraordinario palmarés que incluye títulos en campeonatos mundiales y europeos. Es un ejemplo de superación para las generaciones más jóvenes de piragüismo y una disciplina que sin duda tiene una larguísima trayectoria en el Principado.
La tercera propuesta sería Maruja Torres. La escritora y periodista Maruja Torres es natural, como todo el mundo sabe, de Barcelona, vive en Madrid habitualmente, ganadora de los premios Planeta y Nadal, corresponsal de guerra en Líbano, Panamá, Israel, atesora una larguísima trayectoria como periodista y ha encontrado en los últimos años en Asturias su refugio, como ella misma ha dicho en reiteradas ocasiones, y una segunda casa, concretamente en Oviedo, en Ubieu, donde pasa larguísimas temporadas y bueno, se siente como una asturiana más. Así que para nosotros, como Consejo de Gobierno, es importante proponer a la Junta General su reconocimiento como hija adoptiva de Asturias, animándola además a que se establezca de forma permanente en nuestra tierra. La cuarta propuesta, como hija adoptiva de Asturias, sería la profesora Yayoi Kawamura, nacida en Osaka, en Japón, profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, institución en la que se doctoró. Desde su llegada a Asturias en el año 77 con una beca, ha contribuido a estrechar los lazos del Principado, los lazos académicos y culturales de Japón y España. Recientemente ha recibido además la prestigiosa Orden del Tesoro Sagrado que otorga el Emperador de Japón, pero además tiene una trayectoria de compromiso con nuestra tierra, particularmente el Museo de Bellas Artes y la propia Universidad Pública Asturiana. El quinto propuesto como hijo adoptivo de Asturias es Adolfo Rivas Fernández, trayectoria el director de la Fundación Binjoy. Es natural de Baracaldo, aunque en todo el mundo lo asociamos a Asturias por su larguísima trayectoria, marcada su vida por el compromiso social y la lucha contra la desigualdad. Es doctor en psicología desde el año 97, todo el mundo sabe, es el que dirige una fundación que se ha convertido sin duda en un motor socioeducativo, ese modelo además especialmente que él ha diseñado, en el que ha trabajado socioeducativo de integración de las personas con sordera, con discapacidad, en riesgo de exclusión o de trastornos de conducta. Y la última propuesta que hacemos es la también profesora Consuelo Martínez López, nacida en Galicia, catedrática de álgebra en la Universidad de Oviedo, ha colaborado con importantes matemáticos a nivel internacional, ha realizado estancias de investigación en universidades de prestigio, como puede ser Oxford, o también en la propia Corea del Sur. Entre otros galardones ya más recientes, recibió la medalla de la Real Sociedad Matemática de España o el premio Julio Peláez para mujeres destacadas en el ámbito científico, un ejemplo de compromiso con nuestra tierra, además desde el punto de vista de la investigación, la docencia y en este caso la formación matemática. Como ven, una larguísima trayectoria de todos ellos, de estas propuestas, como digo, 5 medallas de Asturias, que concederá directamente el Consejo de Gobierno que presido. A ellos hay que sumar 4 propuestas de hijos predilectos y 6 propuestas de hijos adoptivos, a hijas adoptivas, lo que hacen que en este caso hay que pedir el apoyo a la Junta General. Hemos hecho yo creo que una propuesta muy representativa de lo mejor Asturias, de esa Asturias plural, en la que cabemos todos, de esa Asturias unida, de esa Asturias capaz de tender puentes y de avanzar todos y todas juntos. Y ahora quedo a expensas o atento a las preguntas que me quieran plantear. Buenos días, presidente. Olga Esteban, del Comercio. Quería preguntar la valoración sobre lo sucedido ayer en el final de la Vuelta Ciclista, teniendo en cuenta que Asturias el Gobierno asturiano se había posicionado claramente. ¿Qué valoración hace lo sucedido ayer? Y si el Gobierno asturiano se plantea alguna cuestión, un paso más allá, como poder retirar el apoyo a la Vuelta o similar. Gracias. Bueno, lo primero, ya saben que mi posición siempre ha sido que toda movilización pacífica goza del reconocimiento yo creo que del conjunto de la sociedad. Lo que está claro es que estamos asistiendo ante un genocidio, cada vez más gente lo dice, yo creo que fui de los primeros en decirlo, primero de los políticos que lo dijo claramente. Lo que está pasando en Gaza nos tiene que conmover y no puede ser que haya políticos que a día de hoy sigan sin condenar 20.000 asesinatos de niños y niñas, 20.000 asesinatos de niños y niñas, de personas civiles que no tienen culpa ninguna, en este caso de la acción terrorista de Hamás, que por cierto, cuyos atentados yo he condenado de forma expresa de manera reiterada. Así que, desde luego, todo lo que sea pacífico, siempre que sea pacífico, va a tener mi respeto. Lo que no sea pacífico, no. En esto quiero ser claro. Ahora bien, quiero abrir una reflexión. Yo creo que los organismos internacionales, porque no hay que culpar a la Vuelta, es decir, la Vuelta de España no ha sido responsable de que este equipo participe, y esto hay que dejarlo claro, son los organismos internacionales en ciclismo los que han permitido que este equipo participe.
Y yo aquí quiero denunciar el doble rasero, la doble tabla de medir. Porque igual que condenamos y vimos bien que se excluyera a Rusia y a cualquier equipo ruso de cualquier competición internacional deportiva con motivo de la agresión a Ucrania, de la invasión de Ucrania, yo me pregunto por qué hay gente que es incapaz de pedir lo mismo que defendíamos para Rusia y Ucrania. Porque yo en eso soy coherente. Vi bien que se expulsara a Rusia y veo bien que se expulse al gobierno de Israel. Y esto no va contra el pueblo israelí. Y quiero dejarlo claro una vez más. Porque además yo he participado en numerosos actos de recuerdo, he estudiado mucho el tema del Holocausto, he condenado de forma reiterada lo que sufrió el pueblo judío a manos del nazismo y de los fascismos, pero lógicamente en este sentido lo que está pasando en Gaza tiene que generar una reacción internacional que yo espero que sea ya, porque si no va a ser demasiado tarde. Las imágenes son estremecedoras, ¿no? En cuanto a qué vamos a hacer nosotros, pues permítame que solo nos lo reservemos para ver cómo va evolucionando la situación. Buenas, yo tengo dos preguntas distintas entre sí, pero aprovecho. Son sobre informaciones sacadas esta semana, a lo largo de esta semana en la Nueva España. La primera es sobre la entrevista a Juan Cofiño, que habla de que el PSOE tiene más alternativas a Izquierda Unida y anima a juntarse un poco con el PP para evitar la entrada de los extremos. Y la otra es una información que sacó Vicente Montes haciendo un repaso con todo lo que ha ocurrido en torno a la mina de Cerredo, sobre todo a partir de ese accidente de 2022 en el que muere una persona y otra resulta herido. ¿Cree que la Administración, teniendo todos los hechos a la vista, podría haber hecho más para evitar ese accidente de Cerredo que se ocurrió? Bueno, yo tengo que esperar, en primer lugar, porque es lo que procede en una Administración, al informe que determine la Inspección General de Servicios, que es la que determina los procedimientos, los trámites y los pasos que se han dado y si hay incorrecciones o no en el proceder administrativo. Entonces, entienda que por prudencia yo no comente ni informaciones periodísticas ni tan siquiera informaciones que se están dando en el debate o en la participación en la Comisión Parlamentaria de Investigación. Mi respeto a todas las investigaciones, lo que puedo reiterar es mi compromiso de sangre de llegar hasta el final, con todos los medios y todas las investigaciones abiertas y hacer justicia. En cuanto a la segunda pregunta, o la primera, mejor dicho, en su caso, es la relativa a la entrevista al presidente de la Junta General. Mire, yo parto de dos premisas que creo que son importantes. La primera, entenderá que desde el cariño personal a Juan Cofiño, que fue lo que me llevó, además, a recuperarlo para la política. A Juan Cofiño lo incorporé yo personalmente al comité electoral del partido en el año 18, lo incorporé yo personalmente, fue una de las personas que yo nombré directamente para formar parte de la lista electoral del 2019 y 2023, lo nombré vicepresidente del Gobierno y cuando él, por motivos de salud, me pidió no seguir de vicepresidente, decidí proponerlo para presidente de la Junta. Entienda que hay esa relación de cariño y afecto y, por tanto, no creo procedente entrar a valorar una entrevista. Pero es que, además, Juan Cofiño es el presidente de la Junta General, es decir, es la segunda autoridad institucional de Asturias, después de quien habla en este momento, que es el primero, el presidente del Principado, en cuanto, además, soy el representante ordinario del Estado en Asturias. Y, hombre, comprenderá que un debate en torno a las posiciones del presidente de la Junta, o las palabras o las afirmaciones que diga, no parece como institucionalmente muy respetuoso. Y si quienes me conocen saben que yo soy extremadamente respetuoso con la institucionalidad. Así que permítame que en ese sentido no haga ningún comentario. Ahora, sobre una parte que sí tengo que contestar, porque en mi condición de secretario general de la Federación Socialista Asturiana tengo que recordar alguna cosa. En el año 16 hubo un movimiento, 2016-2017, el que, por cierto, apoyó Juan Cofiño, hubo un movimiento de la militancia que pedía recuperar participación y poder. Un movimiento de la militancia que quería decidir directamente al secretario o secretaria general de nuestro partido a todos los niveles, que quería tener el derecho a revocar al secretario o secretaria general a todos los niveles y en los estatutos que nacen de ese movimiento, que ganó las primarias con la candidatura de Pedro Sánchez y que gané las primarias de Asturias en el año 2017, iba, entre otras cuestiones, el tema de los acuerdos y pactos postelectorales. ¿Y qué dicen nuestros estatutos? Nuestros estatutos son claros al respecto. Dicen que cualquier acuerdo postelectoral tiene que ser sometido al voto de la militancia y que cualquier
en este caso, permitir a otra persona de otra fuerza política asumir la presidencia o asumir una alcaldía, requiere del voto de la militancia. Es decir, la militancia en el partido que yo encabezo, en la Federación Socialista Asturiana, que es el partido más democrático de cuantos hay, es absolutamente soberana para decidir. Y quiero recordar, en este sentido, que el pacto de gobierno que hay con Izquierda Unida pues fue ratificado amplísimamente de forma muy mayoritaria, quiero recordar, por más de un 91% por la militancia socialista asturiana. Y que cualquier acuerdo futuro o cualquier posición futura, necesariamente, porque así lo establecen los estatutos, necesita de la conformidad de la militancia. Es decir, aquí tengo que decir, como secretario general de la FSA, tengo que defender el papel de la militancia, porque además yo intento ser coherente en mi vida. Es una de las cuestiones que he intentado ser a lo largo de mi trayectoria. Llevo defendiendo desde el año 2012, cuando en el partido apenas había gente que lo defendía, yo defendía que la militancia tenía que tener un papel más activo y que la militancia tenía que elegir directamente a los liderazgos en el año 2012. De hecho, en la conferencia política de 2013 defendí una enmienda escrita por mi puño y letra en la conferencia política de mi partido pidiendo que los liderazgos, que los secretarios y secretarias generales sean elegidos por la militancia socialista. Así que yo soy coherente con mi historia. Así que entienda ese papel institucional, ese cariño personal que no entra a valorar la entrevista, pero esta parte de la militancia sí que tengo que explicar cómo funciona la Federación Socialista Asturiana, porque es el funcionamiento más democrático de cuantos partidos hay, sin duda, en Asturias, o uno de los más democráticos. Presidente, siguiendo también con las declaraciones de Cofiño, pero también en una valoración que hace que puede afectar también al partido. En la entrevista con El Comercio, el exvicepresidente comentaba que quien disiente hoy en los partidos políticos tiende a estar callado para no ser señalado. No sé si se siente... Desde luego, en nuestro partido no pasa eso. No sé si hablan la tónica general de los partidos o no sé si se refiere a otros niveles. En la FSA, desde luego, no pasa eso. La FSA celebró su congreso en enero. Hubo multitud de debates. Me acuerdo, quizá el más participativo, el más debatido fue nuestra declaración como un partido asturianista, que así figura en nuestras resoluciones congresuales, nuestro compromiso con Asturias, porque el asturianismo además va ligado al reconocimiento de las lenguas propias de Asturias, fue objeto de gran debate en las comisiones, salió aprobado y, bueno, hay que decir que la gestión de la ejecutiva anterior, de la que, por cierto, también formaba parte Juan Cofiño, fue aprobada de forma muy mayoritariamente y la nueva comisión ejecutiva autonómica fue votada en secreto por el 91% de los delegados y delegadas. Y, desde luego, en los órganos del partido, yo estoy convencido, tengan claro que mientras yo sea secretario general, va a haber siempre debate, porque es algo que me gusta animar, me gusta incitar, y aquí el que quiera opinar puede opinar en los órganos del partido siempre libremente, en las comisiones ejecutivas autonómicas o en el comité autonómico, que, por cierto, también a propuesta mía, preside Juan Cofiño. Buenas, presidente. Tengo también dos preguntas. Sí. Sobre otros temas. La primera de ellas acerca de unas declaraciones del rector de Ignacio Villaverde este fin de semana que emitíamos pidiendo vivienda más asequible para los universitarios en alquiler y ayudas económicas para nuevas residencias. No sé si van a recoger el guante. Y, por otro lado, acerca de las negociaciones presupuestarias, tendría que entrar el presupuesto en la Cámara ya en el último trimestre. No sé si hay fecha para las reuniones con los grupos. Gracias. Empiezo por la segunda. Todavía no hay fecha. Estamos pues en los trabajos previos internos del Gobierno. Y aquí voy a aprovechar ya en referencia a una llamada también que decía el presidente de la Junta, ¿no? de algo que yo insisto mucho, del diálogo con las fuerzas políticas. Yo voy a insistir en que el mejor espacio para demostrar la voluntad de diálogo, y por parte del Gobierno de Asturias, este Gobierno de Unidad Progresista que presido, es la negociación del presupuesto de Asturias para el año 2026. Así que aprovecho para animar, en este caso, al Partido Popular. Foro ya directamente, como sabemos que va de la mano del PP, pues lo incluimos en la ecuación, para que negocien con nosotros el presupuesto, un presupuesto que va a estar ligado a la educación, a la mejora de educación, al cumplimiento del Pacto Asturias Educa, 45 millones de euros en los próximos años, y también en todo lo que tiene que ver con la prevención y extinción de incendios. Les acabo de hablar de una obra de más de 800.000 euros en Genestoso, en Cangas del Narcea, para ayudar a los vecinos y vecinas a proteger su pueblo, ¿no? Entonces, aprovecho para tender la mano al PP y para pedirles que demostremos que estamos a la altura, a pesar de las diversas manifestaciones que el señor Queipo ha venido haciendo todos estos días, ¿no?
se descolgó en primer lugar con su incapacidad de condenar el genocidio de Gaza, de condenar el asesinato de 20.000 niños y niñas. Luego habló y defendió al señor Tellado cuando habló de las fosas. Por desgracia, en Asturias, ya ven, la fosa del Reyán, sabemos bien de lo que hablamos. El próximo sábado es el acto de Funeres, otra fosa en la que hay más de una veintena de personas allí asesinadas. Y, lógicamente, a pesar de eso, nosotros seguimos tendiendo la mano, ¿no? Ayer hablaba de régimen, el único régimen que ha existido es el régimen dictatorial. Eso del régimen, quiero recordar que era un tono despectivo que se utilizaba para hablar de los que defendemos la Constitución del 78, por eso yo considero que es una expresión inadecuada. Yo entiendo que no todo vale en política, que no todo puede ser afirmaciones pues insultantes o agresivas, no es mi tono, no es mi forma de ser, así que le tiendo la mano públicamente al Partido Popular para negociar los presupuestos del año 2026, porque es vital que los aprobemos, ¿no? Y sobre la primera parte, pues lo ligo también a todas las negociaciones y acuerdos que vayamos estableciendo con el Rectorado y con la Universidad de Oviedo. Les recuerdo que este Gobierno que yo presido ha hecho grandes avances, 1.000 millones de euros garantizando el funcionamiento normal de la universidad. No solo eso, sino que la creación de distintos proyectos y cátedras, proyectos investigadores, o ahora la gratuidad universitaria, que ya lo ven los estudiantes que han iniciado el primero de carrera, ¿no? Eso es gracias a que hay presupuestos en Asturias. Sí. Presidente, en la lucha contra el fuego usted ha tendido la mano. Digamos que el presidente gallego se ha pronunciado a trabajar en colaboración. ¿Echa usted de menos que otras comunidades colindantes, en concreto, por ejemplo, Castilla y León, que también hemos tenido algunos fuegos procedentes, se pronuncien en la misma línea? Bueno, yo lo primero quiero agradecer a Alfonso Rueda, al presidente de la Xunta, que yo ayer no pude acompañarlo porque tenía un compromiso previo, que tengo todos los años, en una fiesta que se hace en Cantabria, muy importante, en Los Machucos, donde he sido premiado con el Campano a propuesta de Miguel Ángel Revilla. Entonces, me era imposible porque, además, ya había cerrado mi viaje hacía meses y cuando me comunicó que venía el día de Galicia en Asturias, pues sentí mucho no poder acompañarle, pero en representación mía estuvo el consejero portavoz de Gobierno y consejero de Hacienda, ¿no? Yo creo que las palabras de Alfonso Rueda son muy atinadas, pero sobre todo apuntan en algo más importante, y es la buena colaboración, destacó la buena colaboración con Asturias en todos los temas, y no solo eso, sino que, recordarán de sus palabras, dejó algo claro, que es que Asturias defiende un modelo de financiación autonómica de forma autónoma y cooperativa con otras comunidades autónomas con las que compartimos visión, y que lo hacemos ante quien sea, y que lo hacemos de forma valiente y de forma decidida, lo cual echa por tierra algunas de las cosas que tuvimos que escuchar en el Parlamento de Asturias no hace tanto tiempo, que se decían sobre la posición de Asturias en materia de financiación. El presidente de la Xunta es del PP y reconoce a Asturias en su posición en materia de financiación. Yo, más que polemizar con otros presidentes autonómicos que a lo mejor todavía no se han querido pronunciar, lo que voy a es seguir tendiendo la mano, ¿no? Mi propósito es ver entre las agendas de todos nosotros, ver cómo podemos hacer un acto, una reunión de trabajo, una jornada, para ver cómo podemos coordinar la respuesta ante supuestos de incendios que estamos viendo avanzan a tal velocidad que, en este caso, los más importantes que sufrimos en Asturias, es conocido, eran incendios que se iniciaron en León y que pasaron a Asturias a una velocidad, bueno, pues tremenda, ¿no? En ver cómo podemos cooperar y cómo podemos prevenir. Así que yo, lo que más que polemizar o criticar que otros no se hayan pronunciado, sigo tendiendo la mano para acordar. Como ven, vamos en la buena senda con Galicia. Yo estoy convencido que podemos hacerlo con el resto de nuestras comunidades vecinas, porque proteger a Asturias también exige, pues, llegar a esos acuerdos con todos. Yo tengo una pregunta en materia de turismo. Vídeo Ceapico hace referencia una vez más a la necesidad de imponer medidas como la tasa turística, estas cosas, y habla de masificación turística en Asturias. ¿Usted considera que hay, de hecho, masificación turística en Asturias? Bueno, nosotros tenemos otra posición, pero yo me voy a remitir a la posición del Gobierno. La posición del Gobierno fue la tasa voluntaria que se está definiendo el marco jurídico para que los ayuntamientos la puedan aplicar. Esa es la posición del Gobierno de Asturias. ¿Alguna más? Bueno, pues muchísimas gracias. Como saben, en los próximos días, y finalizo con esto, felicitando en primer lugar a las medallas, a las propuestas de hijos e hijas predilectos, predilectas, adoptivos y adoptivas, que yo espero y pido a la Junta General del Principado, pues, que los apruebe.
Pero finalizo recordando que yo los próximos días emprendo un viaje a Bruselas, en línea con el que hice hace unos meses a Estrasburgo, porque creo que es importante que Asturias esté presente en la agenda comunitaria. Es importante que los comisarios y comisarias con los que vamos estableciendo contacto o con otros agentes que participan en la política europea sepan de primera mano qué piensa Asturias, por ejemplo, en materia de política agraria común, qué piensa Asturias, por ejemplo, en materia de inversión en materia de defensa, o qué piensa Asturias, por ejemplo, en materia de reparto de los fondos europeos, de la participación que Asturias quiere seguir teniendo. Y es para lo que vamos a hacer o voy a hacer con mi equipo este viaje a Bruselas en los próximos días para intentar trabajar, para intentar seguir tendiendo la mano, para seguir construyendo esa imagen de Asturias en Europa que tan importante es y que nos ha llevado, yo creo que a ir convenciendo a Europa de que tiene que tomar medidas, por ejemplo, en materia de industria, tan claves e importantes para nosotros. Así que gracias por la atención y enhorabuena en este caso a las medallas de Asturias, que hay que hacer la tramitación administrativa para que se consolide y cuya entrega será ya en el año 2026. Y enhorabuena, espero, a los hijos e hijas adoptivos y predilectos, que ahí pido el apoyo de la Junta General. Todos ellos y ellas, que nadie tenga ninguna duda, representan la pluralidad de Asturias, representan la unidad de Asturias y representan lo más importante, la mejor Asturias de la que yo me siento tan orgulloso. Muchas gracias.